Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. El video de hoy le hacemos piedra libro a El Reino Perdido de Michael Penkofer. Este es un libro que me regalaron para la Navidad del 2015, o sea la última Navidad. Vino con un señalador, un marcapáginas muy bonito. Es una novela histórica. Últimamente, estos últimos meses, estuve leyendo mucho novelas históricas que tal vez antes no lo hacía tan a menudo. Y la verdad es que me parece muy interesante, siempre encuentro historias muy buenas hasta ahora, así que estoy contento con eso. Como toda novela histórica, tiene mucha parte de ficción, pero mucha otra que está basada en hechos reales o en base a personajes reales. En este caso particular, temporalmente nos encontramos en dos momentos, 1174 y 1187, en diferentes países de Europa, principalmente en Francia, y en algunos países del Oriente cercano. En los hechos ocurridos en Francia en 1174, nos encontramos con tres caballeros templarios salomónicos, cuya lealtad en la Orden del Temple ha sido puesta en duda, entonces son enviados en una misión para buscar a una mujer que supuestamente tiene el don de la segunda vista, o el don del segundo rostro, como le llamaban, que significa que tiene la capacidad de ver el futuro o de ver sucesos que transcurren en otros lugares más lejanos. Por otra parte, los sucesos que transcurren en 1187 están ambientados principalmente en Jerusalén, en la corte de Jerusalén, donde la reina Síbila de Jerusalén y su marido Guido de Lusignan convocan a un monje benedictino, que es el personaje principal de la obra, es el monje Cuthbert, y a su criado, el monje laico Rowan de Lauder. ¿Para qué los convoca la reina Síbila a estos dos monjes? Resulta que a la muerte de su padre, Amalrico I, rey de Jerusalén, la herencia del trono no queda del todo clara. Amalrico tuvo dos esposas, con una de ellas tuvo a Balduino y a Síbila, y con la otra tuvo a Isabela. De acuerdo a las leyes del reino de Jerusalén, el trono le correspondía a Balduino. Pero resulta que estaba muy enfermo de un mal que posteriormente es diagnosticado como lepra, entonces no puede asumir sus funciones y en su lugar sucede su hermana Síbila. Sin embargo, los nobles de Jerusalén no estaban del todo convencidos con ella en el trono, ni con su marido Guido de Lusignan. Es por eso que Síbila, para legitimar un poco su poder y su permanencia en el trono y en el gobierno de Jerusalén, decide enviar a estos dos monjes en una misión en búsqueda del reino perdido del preste Juan. Este era un lugar del cual se conocía su existencia a través de una carta del mismo preste Juan que detallaba este reino cristiano principalmente, lo cual era muy importante en ese momento para hacer esta alianza del reino de Jerusalén, y además colmado de riquezas inimaginables, de un ejército muy poderoso y gobernado por este preste que es un presbítero, sacerdote y patriarca de este reino, por lo que una alianza con ellos resultaría para Síbila de un bastión muy importante a la hora de legitimar su poder en el trono y su permanencia en él. Por supuesto, su principal antagonista en esta búsqueda de permanecer en el trono es su hermana Isabela, y todos los nobles de Jerusalén que consideran que es Isabela la verdadera heredera. Así que principalmente los hechos sucedidos en 1187 se relacionan con la búsqueda de este reino y todas las tramoyas que hay en toda la nobleza de Jerusalén para mantener estable el reino, incluso en vistas del avance de los musulmanes, con Saladino, que era un seguidor de Mahoma que estaba avanzando y ganando territorio con el avance del Islam, y era por eso que Jerusalén necesitaba estar lo más fuerte posible para la llegada del ejército musulmán. La historia no tiene mucho más que eso, es bastante básica y un poco lineal en cierto sentido. En un principio se nos presenta como una especie de embudo en donde hay varias historias muy generales y de muchos personajes que finalmente van confluyendo en un punto que se desata en el final. Yo creo que los últimos capítulos son los mejores, con un desenlace bastante épico. Tiene capítulos muy cortitos de 3 o 4 páginas que comienzan con un pedacito de la carta del preste Juan o algún versículo de la Biblia que está relacionado con el capítulo. Además tiene una aclaración del lugar en donde está sucediendo y el año. No tiene muchas descripciones ni de los personajes ni de los lugares. Yo personalmente no soy un gran conocedor de los sucesos del 1100 y pico, 1200 en esta época del mundo, entonces podía resultarme un poco confuso, incluso ubicándome espacialmente de lo poco que conozco y de más o menos de ubicarme en el mundo en general.
Pero cuando me decía, por ejemplo, que estaban andando por un desierto con dromedarios y con gente de turbante, yo me imaginaba algo parecido a esto, que es una imagen del desierto del Sahara, y obviamente no tenía nada que ver porque estaba ambientado, por ejemplo, en los Montes Sagros, que tienen un paisaje más parecido a este otro. Así que yo creo que una persona que tenga más conocimiento sobre esos lugares en particular y sobre estos sucesos del avance de los musulmanes y las peleas que tenían con los cristianos en algunos territorios de Jerusalén y de zonas aledañas por ahí, creo que podría sacarle más fruto todavía a la obra. Sin embargo, en mi caso, que venía leyéndola como si fuese una ficción, sabiendo que era histórica por supuesto, pero tomándola como un libro cualquiera, me llevó a investigar estas cosas que tal vez no sabía muy bien dónde ubicarlas espacialmente, o, por ejemplo, algunos personajes que me llamaron la atención, buscar un poco más de información sobre esos personajes, saber cómo había sido realmente la historia, pero el libro por sí solo esa información no la da, así que bueno, ahí tal vez eso para mí es una falla en cierto sentido. Toca temas muy interesantes en cuanto a estas luchas de ideologías religiosas que se dieron en esa época, pero que pueden ser traspasadas al día de hoy y a problemáticas actuales que se siguen viviendo en cuanto a las religiones. Hay una frase que me parece muy interesante que piensa el personaje de Rowan con relación al respeto y a la tolerancia. Lo habían educado para despreciar a los árabes y beduinos que habitaban esa comarca inhóspita, puesto que su fe era errónea y veneraban a un falso profeta. Pero Rowan no podía evitar admirarlos por su capacidad de sobrevivir en medio de una naturaleza tan hostil. A lo mejor, se dijo, a eso se refería el hermano Cuthbert cuando dijo que ambos pueblos podían aprender el uno del otro. Como esa frase hay varias que se van desprendiendo y que están relacionadas a esto de sorprenderse al ver las costumbres de los demás. Y en este caso, que estaban andando por los desiertos y Rowan estaba más acostumbrado a las grandes ciudades de esa época, ¿no? Por supuesto. Se admiraba de cómo esta gente no era tan salvaje como se la habían descrito siempre en los libros y en los monasterios, y que tenían cierta organización, demasiada organización para sobrevivir y hacer toda su vida en esos desiertos que para él eran inhóspitos, eran salvajes, y para él hubiese sido imposible vivir en ese lugar. También a través de los personajes de Cuthbert y de Rowan es que se nos acerca un poco toda esta visión de perdonar y cómo es vista por la iglesia por un lado y cómo debería ser vista por la persona particularmente por el otro lado. Eso, sobre todo en los últimos capítulos, Rowan lo piensa demasiado. ¿Qué era para él el perdón? ¿Cómo era perdonar a la otra persona? Más allá de lo que la iglesia le decía de pedir perdón a Dios. Y me parece que era también, que tiene análisis muy interesantes en ese sentido. Me gustaría también comentarles algo que leí que me llamó un poco la atención, que no está para nada relacionado con la historia en particular, pero que me parece interesante comentarlo con ustedes. Hay un momento del libro en donde nos están relatando una escena particular y el autor usa una frase que a mí me llamó un poco la atención, se las voy a leer. Keitan retrocedió con los brazos extendidos como un boxeador. Es una frase muy cortita, pero no sé si a ustedes les hizo ruido como a mí. Recuerden que estamos ambientados en los años 1100, a finales del 1100, en el límite de Asia y de Europa. Yo personalmente, bueno, la verdad que no conozco la historia del boxeo, pero no sé si en esa época y en esos lugares existían los boxeadores, por ejemplo, o si eran reconocidos así como tales. Me pareció un poco curioso, me hizo un poco de ruido cuando lo leí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando yo se los comento ahora. Me llamó la atención porque uno de los consejos de una autora que a mí me gusta mucho, que ya se las comenté en otros videos, que es Liliana Bodoc, uno de los consejos que da a la hora de escribir, es que en algunos casos particulares conviene pecar de pomposo y tal vez no negar la existencia de boxeadores en ese momento, pero en una obra que nos está relatando hechos épicos sucedidos hace muchísimo tiempo, en donde se hablaban lenguas diferentes y en tierras muy lejanas al occidente que conocemos hoy día, tal vez hubiese sido preferible poner puso sus brazos en guardia o algo por el estilo, en vez de poner puso sus brazos como un boxeador. Pero bueno, ese era un comentario que les quería hacer aparte de todo esto. Bueno, y por último comentarles otro hecho curioso que me pasó mientras leía. Mi amiga Mika me hizo notar que casi siempre en los videos digo que me suceden cosas curiosas con los libros. Yo personalmente pienso que eso está bueno, no sé qué piensan ustedes. Pero bueno, el hecho es que mientras yo estaba leyendo ese libro estaba preparando el examen final de una materia y estaba leyendo sobre las colonizaciones
y las conquistas del continente, en el continente africano por parte de los europeos. Resulta que los portugueses, principalmente Enrique el Navegante, en la misma época que Cristóbal Colón estaba llegando a América, también estaba buscando rutas alternativas para llegar a la India, pero a diferencia de Cristóbal Colón, lo que decidió Enrique el Navegante y algunos portugueses en general fue bordear el continente africano, siguiendo también las indicaciones de las cartas del Preste Juan, buscando los reinos católicos que ellos creían que eran enormes y que estaban plagados de riquezas y de ejércitos, para tener como diferentes puntos en donde poder hacer aliados y así llegar más fácil por una ruta de amigos hacia la India. Es muy curioso porque sin querer, entre comillas, llegaron a Etiopía, en donde realmente existía un gran reino católico, y ellos pensaron que habían llegado al reino perdido del Preste Juan. Me resultó curioso porque, bueno, cuando los españoles llegaron a América, también empezaron a buscar reinos misteriosos llenos de riquezas y El Dorado y con hombres gigantescos, y bueno, después sucedieron cosas diferentes a la de las leyendas, pero me pareció curioso encontrar justo al mismo momento datos sobre este reino en particular, sobre esta leyenda en particular que yo no conocía, tanto en el libro como en los apuntes que estaba estudiando para la materia. Fue una buena excusa para desconcentrarme, aproveché de decirlo en el examen y a las profesoras les gustó, así que genial. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Lo que pasa que particularmente me pasó eso con este libro. Este no es un libro muy informativo, es bastante simple, la historia, como ya les digo, es un poco lineal y un poco predecible también, pero es interesante, es muy interesante lo que cuenta. El final es muy inesperado también, por lo menos para mi parte fue así, y me parece fantástico porque además de divertirme y de entretenerme como una ficción que es, me llevó a investigar por mi cuenta y a aprender un montón de cosas nuevas con relación a diferentes lugares, a diferentes religiones, a diferentes leyendas. Así que yo lo recomiendo para eso, para abrir un poco las puertas a la curiosidad, para tener alguna lectura ligera por si tienen ahí ganas de leer algo medio cortito y rápido de leer. Y porque además me gustó bastante, así que sí, lo recomiendo. Bueno, creo que eso es todo. No sé si fui muy claro, me fui un poco por las ramas, pero bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, inquietud o sospecha que tengan sobre el libro o sobre el video o sobre el canal o sobre lo que quieran, me lo pueden dejar en los comentarios, así seguimos hablando. Si quieren saber algo más sobre el libro o sobre información en general que les pueda dar sobre el Preste Juan que estuve buscando, solamente me lo comentan y bueno, vemos de seguir aprendiendo juntos y charlando de lo que nos gusta, que son los libros, la literatura y las historias y la fantasía y todo eso que nos convoca en el canal. Bueno, fue un video distinto. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nosotros nos vemos la próxima y buenos libros.